recuerdo a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live que es a las 9 de la noche la cita por esta página de Facebook, Viviendo en el Corazón de Jesús. Y también pues que este programa queda grabado y va pues a las diferentes aplicaciones como lo son Spotify, Spreaker, Google Podcast. También se sube pues el video de la transmisión como tal, ya editado a la página o al canal de YouTube como tal, Viviendo en el Corazón de Jesús. Se les hace la invitación pues libremente a que se suscriban, a que le den me gusta a los videos, a que compartan, en fin, para que este apostolado digital pues llegue a muchas más personas, a esa alma que de pronto necesita una palabra de aliento, una oración, necesite de Dios. Entonces, importante que nos ayuden a compartir, que se suscriban, que estén pendientes pues de todo el contenido y las publicaciones que hace Viviendo en el Corazón de Jesús. En este momento hacer una relectura de lo que es el Santo Evangelio de hoy día domingo, pues el cual es dedicado al Señor, hoy domingo 9 de agosto del 2020. Les pido que nos acompañen en esta lectura del Evangelio según San Mateo. Tomamos el texto del capítulo 14, versículo 22 al 33. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un hermoso evangelio y de verdad que situado en un contexto bastante hermoso como lo estamos viviendo hoy en día la iglesia y la humanidad entera. Contexto de cuarentena, de pandemia, contexto de muchas guerras en muchos países, contexto de muchos ataques de ideologías de género, de pensamientos, de tendencias, de modas. Bueno, un contexto donde muchos pensamos este puede ser el fin de los tiempos, solo lo sabe Dios, eso está muy claro, pero decimos: de verdad que este mundo está patas arriba, de verdad que esto está terrible, y muchas cosas incluso dentro de la misma iglesia pues están como bajo esa tormenta, ¿no? Bajo esa imagen que hoy nos muestra este evangelio, que es la barca bajo una tormenta y sus apóstoles ahí pues, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos miedo.
vemos a unos apóstoles sorprendidos pues al ver a Jesús caminando sobre el agua, y yo me imagino en ese momento pues eso hubiera sido bastante sorprendente y misterioso, ¿no? Ver a una persona caminando en el agua y uno decir, bueno, vamos a ver si es Jesús. ¿Por qué no lo reconocieron rápidamente los apóstoles? Seguramente todavía no había la fusión del Espíritu Santo y todavía estaban como conociendo a ese Jesús, ¿no? Y Pedro, pues como siempre la primacía, como siempre lleva la barca, dice, bueno Señor, si eres tú el que está ahí, y invítame a caminar sobre el agua también y a que vaya donde está usted. Y Jesús le dice, venga pues, hágale. Entonces Pedro se baja de la barca y empieza, pero hay una cuestión. Empiezan esos vientos fuertes y a uno le puede dar miedo. Siempre nos puede dar miedo esta cuestión de la pandemia, nos puede dar miedo lo que es las ideologías de género, nos puede dar miedo muchas cosas que hay hoy en día. Pero vamos a caminar en fe y sabemos, vea lo que hace Jesús con Pedro. A pesar de que Pedro dudó, a pesar de que Pedro, después de ponerse como quien dice alborotado a decir que venga que quiero caminar sobre el agua, pues se llena de miedo, pierde la fe y empieza a hundirse. Pues a veces nos pasa así, a muchos misioneros y a muchas personas, cristianos católicos, nos pasa así, nos llenamos de miedo, es normal, es algo muy humano. Pero tenemos a un Señor misericordioso que nos saca. Tengamos eso grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y alma, grabado a fuego. Dios siempre viene en rescate de nosotros, nunca nos deja hundir. Pero hay que tener esa actitud que tuvo Pedro, que es, Señor, ayúdame, me hundo. Porque a veces nosotros no clamamos la misericordia, sino queremos seguir empecinados en nuestro pecado, en nuestros errores, en nuestras infidelidades, en tantas cosas que lamentablemente no son compatibles con el amor de Dios ni la misericordia de Dios, como lo es el pecado. Entonces, si uno se empecina en seguir en ese pecado, pues no recibe la misericordia de Dios, no porque Él no se la quiera dar, porque es que no nos disponemos. Pasa igual como cuando nuestro papá nos dice, vea, le voy a dar este balón de fútbol para que usted juegue, y uno llega y le diga, hey, no me dé balón de fútbol. Uno quiere jugar fútbol y quiere estrenar balón de fútbol nuevo, pero uno no lo recibe. Así pasa cuando uno sigue empecinado con el pecado y con tantas cosas que van en contra de los 10 mandamientos, que van en contra de la moral, que van en contra de muchas cosas que a Dios no le parecen. Y que de verdad a veces uno piensa, ay no, esos 10 mandamientos son para jodernos la vida, vamos a decirlo claramente, y no es así. Los 10 mandamientos los hizo Dios por amor, por misericordia y para nuestra libertad y felicidad, además de agregarle la santidad y la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas de Viviendo en el Corazón de Jesús, tengamos eso, grabemos este evangelio del día de hoy a fuego en nuestra alma, en nuestro corazón, en esas potencias del alma que tenemos nosotros, y pidámosle al Señor, como Pedro, Señor, venga, ayúdeme que nos hundimos en muchas cosas, en tentaciones, en problemas, en sufrimientos. De manera especial me dirijo hoy a los enfermos del COVID-19, a sus familiares y a tantas personas que sufren por este flagelo de este virus. No tengan miedo, Dios está con nosotros, y si la hermana muerte nos visita, pidámosle al Señor que nos acompañe en ese momento, en ese misterio que es la muerte para pasar a la vida eterna. Pidámosle al Señor pues que nos ayude a entender eso,
que no comprendemos por qué un Dios tan bueno permite que haya un virus y una pandemia que esté matando tanta gente. Preguntémoselo a Él directamente en nuestra oración. Él nos responderá. Él pondrá eso en tu corazón. Y no solo eso, sino que también entendamos, esta vida es pasajera. Esta vida es necesario morir para poder vivir eternamente. Es necesario subirse a esa cruz, no solo cargarla, subirse a esa cruz y morir en ella para poder resucitar con Cristo nuestro Señor. Y esto lo dicen todos los evangelios, esto lo dice Pablo, esto lo dice Pedro. Entonces creo que no estoy salido de la doctrina, creo que no estoy diciendo disparates, sino estoy diciendo algo pues de mucha profundidad para cada uno de nosotros. Es verdad que el tema también es muy humano, que el dolor, que el duelo, que las pérdidas son bastante dolorosas, pero también es verdad que agarrados de la mano de Dios, todo esto se sobrelleva. Porque Él nos lo dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aprendamos del Señor y recordemos que esas cargas no son más grandes que nosotros. Dios no nos va a dar sufrimientos y cargas más grandes de las que podemos sobrellevar, de las que podemos cargar. Y si sabemos y creemos en eso, pues vamos seguros. No nos hundimos en ese caminar en el agua. Cuando uno le dice el sí a Dios, es como cuando Pedro le dijo: Señor, quiero ir caminando sobre el agua hasta donde usted. Sigan habiendo las tempestades y van a haber vientos fuertes que nos van a dar miedo. Está en nosotros tener fe para no hundirnos. Y si nos hundimos, pues está Jesús para rescatarnos. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas de Viviendo en el Corazón de Jesús, ya los dejo. Gracias por acompañarnos, unidos en la oración, viviendo en el corazón de Jesús. Chao, chao y pasen buenas noches. No se les olvide orar por este apostolado digital, orar por mí, porque necesito mucha oración, igual que ustedes. Chao.